Marketing, contextos, tendencias, realidad empresarial de Colombia y el mundo. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Marketing. Hoy con mis amigos y colegas Ángela Trujillo, Luis Fernando Montoya, Sergio Hernández y este servidor Eduardo Olarte. Vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a hablar de el etnomarketing, esto que muchas veces se ve como algo exótico, extraño. Muchachos, saludos a todos, ¿cómo vamos? Hola, Eduard. Chicos, ¿cómo les va? Hola, Eduard, ¿cómo estás? Hola, Eduard, ¿cómo van? ¿Qué más, muchachos? Muy Ángela, bien, Sergio. Muy bien. Aquí pendiente de arrancar con ustedes este tema tan rico y creo que tiene mucha tela para cortar, y precisamente para entenderlo un poco mejor vamos a entrar en contexto. En contexto. Y para comenzar, ¿qué dicen los expertos en la materia? Aquí les contamos. El etnomarketing es una disciplina muy relativamente nueva, podríamos mencionar, pero que siempre ha estado presente en la investigación. Es la aplicación de la antropología al mercadeo. Y en la antropología, una herramienta a la que denominamos etnografía. La etnografía es una herramienta de descripción cultural de diferentes públicos, de diferentes regiones. Y esa etnografía pues le aporta al mercadeo un elemento superior a simplemente lo que hemos denominado el comportamiento del consumidor, que ese sí se había hablado bastante, psicología del consumidor. Pero no, ahora también, dale, Luis, Sergio. por ejemplo, habrá que pensar también qué tenemos con lo cultural, ¿no? Es importante que la gente tenga esa claridad. Buen análisis desde ahí, ¿no? O sea, la forma como vivimos, la forma como nosotros nos comportamos en sociedad y cómo vamos evolucionando en sociedad según los tiempos, ¿cierto? Esa cultura se va formando a partir de unos estilos de vida determinado por muchas razones, por cómo trabajamos, por el ambiente geográfico donde vivimos, ¿cierto? Lo que aprendemos de pequeños y vamos heredando de familia a familia. Que son aprendidos a través de la familia y son culturales y son arraigos, y eso no lo podemos dejar de lado. Sí, efectivamente. Además tiene entonces, mucho que ver tiene mucho que ver con las tradiciones, las creencias, los principios de una sociedad que se van transmitiendo de generación en generación. Así es, y esas culturas, esas tradiciones, la etnografía nos permite identificarlas más claramente, obviamente a partir de herramientas de estudio muy profundas. Por ejemplo, en el etnomarketing usamos principalmente la investigación cualitativa, usamos muchos grupos focales, utilizamos la técnica, por ejemplo, me parece a mí muy acertada y muy buena la técnica de videografía, y por ejemplo hemos aplicado en varios estudios el concepto de historia de vida. Entonces, tomamos a un consumidor, a un cliente o a una tipología de cliente, grabamos un video de él, cómo vive, qué hace, cómo actúa, ¿cierto? En qué trabaja. Es muy interesante en el etnomarketing, una herramienta muy práctica que esta me parece muy interesante para todos los oyentes, y es la herramienta del AIO. Y entonces eso nos identifica mucho la parte cultural del cliente y significa qué actividades hace, en qué trabaja, en qué ocupa en su tiempo libre, ¿cierto? ¿Qué actividades hace? ¿Qué intereses tiene? ¿Cuáles son sus intereses más relevantes? Y luego con la O vienen sus opiniones. ¿Qué opiniones tiene sobre los aspectos más determinantes de su vida? Entonces, una videografía es una herramienta que a través del video va describiendo a ese consumidor, a ese cliente, en todos sus aspectos culturales. En este contexto, yo quisiera traer dos ejemplos para que lo vayamos trayendo a la práctica. Una investigación etnográfica que hice para una empresa de oro, porque encontramos que el oro tiene un significado diferente en Colombia según la región. Entonces hicimos un estudio a nivel nacional donde le preguntábamos, por ejemplo, aquí en Antioquia, el oro qué significa para el antioqueño, y veíamos principalmente el oro para el antioqueño en un contexto de negocio. O sea, yo quisiera tener oro porque se valoriza, porque el día de mañana yo puedo venderlo, hacer una transacción con él, ¿cierto? Ahí estamos descritos los antioqueños en nuestro contexto muy
muy de emprendedores, ¿cierto? Muy de negociantes que somos. Pero, Sí. por ejemplo, íbamos a el Chocó, donde es explotador de oro históricamente, y en el Chocó el significado principal del oro era un significado más espiritual, donde el oro tiene unos temas medio mágicos, ¿cierto? Unos temas por allá de que el oro me De cuida protección, tal vez. de protección, me cuida de posibles males que me vayan a hacer. Entonces, al niño cuando nace en el Chocó, lo primero que hacen es ponerle una manillita de oro para que no le vayan a entrar maleficios. Entonces, miren cómo en un mismo país el oro podría llegar a tener significados diferentes, ¿cierto? En un mismo país usted puede encontrar varias culturas, o sea que usted no puede vender un producto de la misma forma en todas las regiones. Que eso ahorita de pronto vamos a mirar eso, que ya se me ocurrieron varios casos de empresas que no lo han sabido manejar y presentan un marketing, una comunicación de marketing totalmente estandarizada y unificada, y me parece que eso es un error. Sí, total. Otro ejemplo que quiero traer es, por ejemplo, el caso del fútbol. He trabajado algo de etnografía en el fútbol, unas propuestas que estuve haciendo para el Orlando City en Estados Unidos, de un estudio etnográfico, y entonces decíamos, bueno, ¿el fútbol qué significa en Colombia? Entonces, en Colombia el fútbol es muy pasional. Acá encontramos barras bravas, donde el fútbol acá tiene un contexto muy similar a la guerra, ¿cierto? En América Latina en general, vemos que las barras, nombres de las barras, comportamientos que toman, prácticamente evoca cuando se va a la guerra y va ese ánimo que le damos a la guerra para ir a combatir a esa guerra, ¿cierto? Entonces, el fútbol en nosotros es muy pasional. En Estados Unidos, no. El fútbol en Estados Unidos tiene un segundo plano. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Orlando, encontrábamos que la cultura que se mueve alrededor de la ciudad está muy permeada por el espectáculo que los parques han llevado allá. Quiere decir que si yo quiero aumentar la hinchada para el Orlando City, yo debo de aumentar el espectáculo. Entonces, previo a los partidos, tener un espectáculo musical y elementos como estos. Entonces, la agencia de publicidad, por ejemplo, para Orlando City había propuesto un tema de Bleed Purple. O sea, el Orlando City es de uniforme morado. Entonces decía, sangremos morado, y ahí llegamos a la discusión, pero ¿cómo que sangrar? Si en Estados Unidos, ¿quién va a decir yo me sacrifico hasta la sangre por mi equipo de fútbol? No. Pero llegábamos más a un tema de, no, venga, la última campaña que se hizo me pareció supremamente interesante, que era un tema de space, o sea, poner a los futbolistas principales como en un contexto de viajar al espacio. Entonces ahí ya se relacionaba más con el efecto del espectáculo futbolístico en Orlando, que tiene que ver mucho con ese mismo espectáculo de los parques. Luis, y definitivamente yo creo que todo lo que es etnografía que viene de la antropología nos muestra que debemos de encontrar ese código cultural. Y cuando hablaste de fútbol, recordé de un estudio relacionado, pues una aproximación antropológica a ese código del fútbol en Latinoamérica, y es que en muchos de nuestros países en Latinoamérica el código cultural del fútbol equivale a una válvula de escape emocional y de estrés de las personas. Claro. Entonces, digamos que cada ser humano tiene una forma diferente de procesar o gestionar su estrés, pero el fútbol se ha convertido en ese espacio colectivo masivo en el cual las personas van a gritar a todo pulmón, a decir desfogo toda la ira de las hermanas, la piedra con el gobierno. Todo queda depositado ahí. Entonces, creo que incluso uno podría hablar de que es saludable, digamos, es una terapia, porque de lo contrario, si eso no sale, va a generar o enfermedad o conflicto. Exactamente. Entonces, en unos niveles, digamos, no nocivos para el entorno, es saludable ese tipo de código cultural. Totalmente, Eduard. Y como te decía, no pasa así en Estados Unidos. En Estados Unidos el fútbol no es una válvula de escape donde la gente diga, yo voy a un partido para desfogar. No, porque yo simplemente lo voy como un entretenimiento, como un espectáculo. Entonces, como decimos, válido. Aquí en Colombia no se usa que previo a los partidos o en la mitad de los partidos haya un espectáculo. Si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos el Super Bowl, es más llamativo el espectáculo que hay alrededor del Super Bowl. O sea, cualquiera hasta los comerciales. Decir, pero si en semejante partido yo que necesito tener allá a Shakira, a Beyoncé, claro. No, pero para ellos es fundamental, ¿cierto? Claro, hace parte. Bueno, señores, entonces ahora vamos precisamente sobre este tema a ver cuáles son esos grandes errores y cuáles son esas grandes soluciones.
grandes errores, grandes soluciones. Conoce esos descuidos empresariales, pero ¿tienen solución? Por ejemplo, las compañías, a veces, lo que hablábamos ahorita, usamos bases de segmentación que aportan para esto. Las viejas bases de segmentación que nosotros conocemos, pues aportan mucho, pero no las utilizan adecuadamente o a veces le dan peso relativo inadecuado. Por ejemplo, de hablar solamente del estrato social. El estrato sí me dice muchas cosas, pero hay otras bases mucho más fuertes que podemos utilizar. Lo que nosotros hablamos ahora, los estilos de vida, pero podemos estar hablando también de la religión, de la raza. Por ejemplo, ustedes saben que en las grandes ciudades se forman guetos por ejemplo, de colonias de diferentes regiones. Por ejemplo, en Bogotá se ve mucho que hay grandes comunidades, por ejemplo, que son, digamos, sujetos de consumo de muchas marcas, por ejemplo, y a veces el empresario no tiene en cuenta eso a la hora de generar su estrategia de marketing. Entonces, no es solamente el estrato, me parece que hay un montón de bases de segmentación que las hemos dejado a un lado, no sé por qué razón, no sé, ustedes me complementarán, pero el estrato sí es muy importante, pero hay otras bases muchísimo más fuertes que el estrato. Sergio, es que mira, una cosa, Sergio, que te quiero complementar, Sergio, es la siguiente. Mira, en el tema de segmentación, creo que tenemos un vicio todos los marketeros de tratar de igualar a los grupos, de igualarlos en unas variables muy estandarizadas y muy rígidas. Y ese es un grave error que tenemos, porque tratamos de medir al mercado con el mismo rasero siempre, las mismas gafas, verlos de la misma manera. Y lo que nos ha enseñado estas disciplinas, porque precisamente este ejercicio del endomarketing muestra es que debe haber una multidisciplina para poder abordar cada problema y cada situación, y es precisamente entender que en el mercado, cuando estamos haciendo labores de segmentación, lo que tenemos que entender de esos grupos meta, o más bien de esas audiencias meta, es que esas audiencias pueden enchufarse a partir de unos códigos culturales con mi marca y encontrar valor en mi marca, y que cuando tú evalúas a esas personas individualmente son muy distintas, son muy diversas, no tienen patrones establecidos ni desde, digamos, del nivel de ingreso, ni desde si están casados o solteros, ni si son personas que de pronto han tenido un comportamiento social determinado. No, simplemente que encuentran ese código cultural que está gestionando mi marca algo atractivo, algo valioso, y se conectan con ello. Entonces yo creo que ahí el ejercicio precisamente y la gran solución con esto que estamos hablando de la segmentación es abrirnos un poco, no quedarnos tan rígidos en los procesos de segmentación y tratar de descubrir primero que todo el código cultural de nuestra marca para poder usarlo como puente con esas audiencias y poder atraer a esas audiencias a partir de ese código cultural. Mejor dicho, que el código cultural se convierta en autosegmentador y que las personas que vibren, que les apasione o que lo vean interesante puedan acercarse a la marca. A mí me parece que es un arma de doble filo, Edward, porque siempre hemos dicho, pero yo siempre he dicho en consultoría que es necesario que el empresario caracterice a sus clientes. Entonces ahí estaría como, digamos, el tema. ¿Caracterizamos o no caracterizamos? Porque, esa caracterización debe tener elementos superiores al estrato o a la edad, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, el storytelling, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el storytelling tan sugerido y que es tan llamativo y que está ahora tan... Sí, pero lo que yo estoy planteando, Sergio, no es que desechemos el perfil, y yo soy uno de los, en mi profesión y en mi trabajo y en lo que hago, pues siempre estoy generando avatars, arquetipos, buyer person, en fin, y si hay una caracterización. Lo que quiero decir es que no sea rígida, en el sentido de que sea un instrumento vivo, es decir, flexible, no quedarnos con la segmentación de hace 10 años. Entonces, no, incluso yo que trabajo tanto en digital, la segmentación es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque tú vas interactuando con el mercado y van llegando personas con atributos y características diferentes. Entonces, si bien tú tienes unos parámetros de inicio como de arrancada en la pista, esos parámetros van evolucionando en el tiempo y tú tienes que tener la capacidad
de irlos interpretando, de irlos ajustando. Pero cuando habla Luis, por ejemplo, de términos o conceptos superiores de la segmentación, sí, claro, los deben de existir. Y para mí uno de ellos es el código cultural. Si estamos hablando pues de antropología. O sea, ese es uno de los principales, porque el código cultural creería que más fácil cambian variables como nivel de ingreso o estado civil, otro tipo de cosas, que el código cultural, porque es que el código cultural finalmente lo que es tu marca o tu producto versus la sociedad. Entonces yo creo que ahí es un balance, digamos que hay que balancearlo todo el tiempo. Ahí yo traigo un ejemplo y es que uno a veces tiende a globalizar. El estrato 6, hablemos de Medellín. Entonces en Medellín hay dos estratos 6 muy característicos. Uno es el Poblado y otro es Laureles. Entonces son muy característicos. Entonces, pero si vas a ver, el código cultural en cada uno es diferente. Un estudio antropológico que se hizo de la ciudad muy interesante describe la ciudad por culturas. Entonces decía, Poblado, estrato 6 del tipo arribista, el que quiere mostrar estatus. Laureles, estrato 6 de tipo más nostálgico, o sea, tradicional, el de toda la vida, familias que han vivido en Laureles siempre arraigado por una tradición. Entonces, miren, es el mismo estrato, pero lo mueve culturalmente, esa palabra del código cultural es clave entenderla, los mueve culturalmente dos argumentos diferentes. Perfecto. Hay la microsegmentación. Bueno, señores, dale. Hay la microsegmentación, que hay que segmentar y segmentar. Así es, total. Bueno, señores, entonces ahora vamos a pasar precisamente a las tendencias. En tendencia. Hablemos de usos y tendencias de consumo, porque innovar es crear. Yo les tengo una herramienta que ya es muy común utilizada, lo que son muchos los marqueteros. Básicamente el estudio global de Nielsen sobre estilos de vida generacionales, que nos sacó unas categorías que yo diría muchachos que son complementarias a lo que nosotros hemos venido manejando. Es el tema de las generaciones, ¿no? Como cada generación maneja unos patrones culturales de consumo. Sí, hoy, por ejemplo, ha tomado mucho impulso segmentar por esas generaciones. A veces caemos en errores también de llegar a malinterpretarlos. Por ejemplo, lo que se ha hablado tanto del millennial y centennial, y hemos tenido muchas dificultades frente a ello, de pensar que el millennial entonces no, es que son unos muchachos que están descontextualizados, tal cosa, pero completamente que líquidos, que no les nueva interesa generación. Compromiso. Exacto, pero es la nueva generación que ya está predominando en el mundo por cantidad de habitantes, ¿cierto? Entonces es entender ese cambio generacional. Perfecto. Yo les quería compartir una tendencia, así es. Yo les quería compartir una tendencia que está relacionada precisamente con la antropología digital y ahorita está en boga precisamente porque creo que la mayoría de nosotros pasa muchísimas horas al día conectado a aparatos, a internet, consumiendo contenidos, interactuando, y precisamente esos patrones que hemos visto en la sociedad tradicional, analógica, se están precisamente viendo mucho más frecuentemente intervenidos en los medios digitales por precisamente la mediación de la tecnología, de los algoritmos, de las plataformas, y precisamente es una gran oportunidad para que las marcas evalúen y estén monitoreando permanentemente esas audiencias, cómo se están comportando, cómo están interactuando, cuáles son esas tendencias que están deseando esas personas o rechazando en determinado momento desde el mismo contenido, desde los propósitos, desde las causas sociales, desde el imaginario colectivo. Y precisamente la antropología digital lo que hace es, a través de diferentes herramientas, diferentes tecnologías, como es el monitoreo de conversaciones en tiempo real. Yo hice un ejercicio con una entidad educativa, la cual quería evaluar precisamente en el segmento que iba a
a llegar con su portafolio, con sus cursos y programas académicos, quería entender los jóvenes en la ciudad precisamente qué era lo que querían, qué era lo que para ellos era relevante, qué era lo que para ellos realmente podía transformar sus vidas. ¿Qué conclusión sacaste? ¿Cómo? ¿Qué conclusión sacaste de lo que los jóvenes? Porque entonces, llevamos 10 años en eso. Llevamos 10 años en esa. Entonces, imagínense que lo que vimos fue lo siguiente. Era la entidad educativa es una entidad que llega a estratos, hablando de estratos, pues, o de capas sociales 1, 2 y 3. Y con esta entidad lo que hicimos fue una escucha permanente del mercado a través de unas plataformas que nos permite monitorear en tiempo real comentarios específicos en redes sociales, contenidos en medios de comunicación, interacciones en foros, en fin, todo un tipo de fuentes diferentes de información y entrenar a la plataforma, que es una plataforma de escucha activa del mercado, entrenarla para que detecte emocionalmente esas interacciones de qué tenor eran, si eran positivas, neutras o negativas, y adicionalmente etiquetarlas con hallazgos o con insights que íbamos descubriendo del proceso, digamos, que estas personas tenían en la interacción. Edward, es que no hay nada que describa más a la gente que sus redes sociales. Sí. Hay un ejercicio muy interesante, por ejemplo, para selección de personal. Yo lo aplico mucho. En selección de personal, el entrevistado, venga, me permite entrar a sus redes sociales y yo miro sus redes sociales y ahí describo sus opiniones, sus intereses, toda la actividad que tiene, a dónde va, qué hace, qué es lo que más importa en su vida. Entonces miren que ese ejercicio de etnografía o antropología digital, como lo menciona Edward, es muy interesante y muy descriptivo. Y voy precisamente, Luisa, a la conclusión de esto, del estudio que hicimos, y es que vimos que primero, pues, lo que eran redes sociales, las personas de esa audiencia que estábamos monitoreando, porque es un monitoreo, estaban transmitiendo de una forma muy genuina, muy directa, muy espontánea, que eso es muy importante en estos ejercicios, porque que no estén los menos sesgados posibles, y estaban realmente afirmando cosas como que no veían que tenían acceso a una educación de buena calidad, por ejemplo, y que eso ha sido en nuestros países latinoamericanos algo muy recurrente, que no es nuevo, pero que se estaba confirmando dentro de ese monitoreo, que la oferta académica que se estaba ofreciendo no era lo suficientemente flexible para los intereses que ellos tenían de las rutas que querían tomar y en qué querían enfatizar su aprendizaje, y que entre muchos, para dar un tercero, necesitaban otro tipo de herramientas y ambientes de aprendizaje que no los veían en el acceso que ellos tenían desde su ingreso y su capacidad de pago y acceder a educación, y que querían entrar a unos entornos de aprendizaje mucho más evolucionados. Entonces, ahí, entre esos y otros aspectos, vimos que esta institución podía precisamente ajustar su oferta académica para poder conectar en un lenguaje mucho más directo y en ese código cultural con estas personas. ¿Vale? Muy oportuno. Bueno, entonces, señores, este ha sido un episodio estupendo sobre precisamente etnomarketing. Creo que nos queda a todos mucho más claro los matices que puede tener esta disciplina, y es una disciplina que no es simplemente un referente por allá como académico, sino que la invitación, creo, muchachos, es que la podamos implementar continuadamente en nuestras estrategias y en nuestros negocios, ¿vale? Que se aplique en diversidad de campos, ¿no? O sea, que no nos quede simplemente pues como una herramienta teórica, como dice Edward, sino que la podamos aplicar en muchos campos. Ángela, por ejemplo, en el tema sensorial cabe, ¿no? Exactamente, uno de los puntos que es muy importante y que lo dejamos de lado es el sonido, es la experiencia que yo manejo a través del estímulo sensorial, y lo logramos con el sonido. El sonido en los diferentes puntos, en el retail, en las grandes superficies, en los centros comerciales, podemos también manejar esa segmentación, esa etnografía, haciendo efectos de sonido de acuerdo a la zona en donde va a sonar la playlist. Entonces es la base de la playlist con efectos que van de acuerdo con el sitio donde estamos, porque
En la costa debe ser más alegre y más rumbero. Exacto, exactamente, a eso iba a contarles. En este momento nosotros somos proveedores en un centro comercial y ellos tienen centro comercial en el interior del país, manejamos la playlist y trabajamos con otro sitio en la costa, otro centro comercial en la costa y le trabajamos con efectos de sonido. Entonces, porque inmediatamente el usuario, el cliente, el consumidor que está dentro del espacio comercial se siente que no tiene ninguna identidad con su cultura. Entonces, ya aplicando esta parte cultural, inmediatamente hay una forma de conexión con la marca a través de este sonido. Un poco lo que muchas empresas hacen utilizando la investigación cualitativa más que la cuantitativa. A mí me gusta, por ejemplo, porque a través del cualitativo se pueden encontrar más elementos de estos culturales que tal vez en un estudio estadístico rígido. Entonces hay muchas empresas, como tengo el caso de Familia Sancela, que es prácticamente en todas las categorías, por algo nos contaba un funcionario de allá que ellos básicamente utilizan es el cualitativo en investigación de mercados. Tiene que ver más con lo cultural que tal vez el estudio cuantitativo. Así es, yo creo que entonces aquí nos queda abierto. El cualitativo me permite a mí ver quién es el consumidor, quién es el cliente, quién es el comprador. Puede ser una misma persona las tres cosas. Entonces, cuando yo tengo una pregunta, sí, no, porque no me va a dar más información sobre el consumidor, el cliente y el comprador, que son no, y sobre todo en los procesos etnográficos, creo que siempre se busca es llegar al fondo del por qué, ¿cierto? Muchas veces cuando nos quedamos en las encuestas, pues llegamos como a la primer capa del por qué, pero cuando estamos interactuando con una persona en su día a día, en su vida, y vemos cómo interpreta ese problema, esa solución, ese producto, esa marca o lo que sea, podemos entender 3, 4 niveles más profundos de ese por qué, y eso nos da mucho material para poder mejorar como estrategas. ¿Listo? Bueno, señores, muchas gracias. Bueno, entonces estamos así que nos quedamos acá hablando de lo apasionante del tema. Nos escuchamos en un próximo podcast. Y hasta luego. Gracias. Vaya, hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Pronto tendrás de nuevo la realidad empresarial de Colombia y el mundo.